Ella me dio un ultimátum: nunca pidas intimidad, o se acabó. Sonreí: no necesito. La 10ª noche consecutiva. 10 noches de evasivas, desvíos, de desaparecer detrás de esa misma delgada cortina de excusas. Me duele la cabeza, dijo Jenny, apenas levantando la vista de su copa de merlot. La observé desde el otro lado de la isla de la cocina. Las tenues luces colgantes proyectaban suaves sombras sobre el mármol blanco. Nuestra cocina, impecable y cara, parecía una sala de exposición. El elegante frigorífico sub-cero zumbaba, mientras las gotas de lluvia trazaban los altos ventanales con vistas a una tarde gris de Seattle. Su voz era suave, ensayada. Tomó otro sorbo, observando la lluvia. No respondí de inmediato. Simplemente dejé que el silencio se extendiera, como había hecho las 9 noches anteriores. Pero esta noche, presionaba con demasiada fuerza en mi pecho como para contenerlo. Así que dije, finalmente, con cara de póker: 10 noches seguidas de dolores de cabeza. Ella exhaló por la nariz. Mar. No, en serio, la interrumpí, cruzando los brazos. A estas alturas, sinceramente empiezo a preocuparme. ¿Tan persistente? Quizás deberías llamar a un neurólogo. Jenny dejó la copa de vino con un poco más de fuerza de la necesaria. No lo suficiente como para derramarlo, pero sí lo bastante alto como para subrayar un estado de ánimo. Sus labios se apretaron en una línea recta. ¿Te estás burlando de mí? Incliné la cabeza. Tienes razón. Lo siento. Olvidé que se supone que debo actuar preocupado sin que se me permita realmente arreglar nada. Sus ojos se alzaron entonces. Fríos. Penetrantes. Parecía una mujer que intentaba no romper una copa de vino contra la encimera. Estoy cansada. Es tarde. Tuve un día completo y no estoy de humor para... ¿Para qué? Para estar cerca de mí, repliqué. Para tocar a tu marido. Silencio. No era ira. Era peor. Indiferencia. Simplemente me miró, luego levantó lentamente su copa y se giró de nuevo hacia la ventana. Me voy a la cama, dijo. Me reí. Una breve y seca exhalación. ¿Debería dormir en el sofá otra vez o planeas seguir interpretando tu papel de cisne agotado mientras yo finjo que todo está bien? Sus hombros se tensaron, pero no respondió, simplemente se alejó. Observé el vaivén de su bata de seda mientras desaparecía por el pasillo. Y en ese momento, no podría decir si la odiaba o la extrañaba tanto que me dolían los dientes. La habitación volvió a quedar en silencio. Todo lo que podía oír era el leve tintineo de la lluvia contra el cristal y el lento tic-tac del reloj analógico sobre la puerta de la despensa. Hubo un tiempo en que esta cocina se sentía cálida. Mañanas llenas de jazz y tortitas. Nuestro perro corriendo bajo nuestros pies. Ella riéndose de algún podcast que no dejaba de citar. Ahora se sentía como un plató donde representábamos el fantasma de un matrimonio. Me apoyé en la encimera y miré hacia la noche. En algún lugar ahí fuera, Seattle brillaba con luces frías, gente acurrucada bajo paraguas, cafeterías rebosantes de vida. Y aquí estaba yo, casado, de mediana edad, solo en una casa que yo pagaba, respirando un aire denso de cosas no dichas. La pregunta que había empezado a susurrar en el fondo de mi mente, ahora gritaba, mostrando los dientes: ¿qué demonios nos está pasando? Pero no lo dije en voz alta. En su lugar, cogí la copa de vino que había abandonado y tomé un sorbo. Era agudo, seco, justo como ella últimamente. Y supe entonces que esto no era solo un bache. Algo andaba mal, y no iba a dejarlo pasar más. La mañana siguiente se sintió extrañamente normal. La luz del sol, débil y gris, se colaba por las persianas como si no supiera comprometerse. Estaba de pie junto a la estufa, revolviendo huevos en una sartén antiadherente, mientras la máquina de espresso zumbaba detrás de mí. El aire olía a desayuno y a tensión. Jenny entró en el comedor descalza, envuelta en su bata de marfil, revisando su teléfono con los ojos entrecerrados. Su pelo todavía estaba húmedo de la ducha. Suelto y ligeramente enredado. El tipo de desorden que antes la hacía parecer hermosa sin esfuerzo. Ahora solo parecía distante. Serví nuestros huevos con esmero.
tostada de masa madre, unas rodajas de aguacate al lado. No levantó la vista hasta que deslicé el plato frente a ella. «¿Has hecho el desayuno?», dijo con voz plana. «Así es», respondí, sentándome frente a ella con mi café. Pensé que podríamos volver a comer como personas. Sus labios se tensaron, pero no dijo nada. Simplemente cogió su tenedor. Durante un rato, comimos en casi silencio. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas y las noticias murmuraban desde el televisor del salón. Casi se sentía civilizado. Familiar. Y entonces lo dije. «He programado una cita para ti». Ella parpadeó. «¿Qué?» «Con un neurólogo», añadí. Supuse que 10 dolores de cabeza seguidos merecerían la pena ser revisados. Llamé a la consulta del Dr. Lutz. Tenían un hueco este jueves. El tenedor se congeló a medio camino de su boca. «¿Llamaste al médico por mí?» «Sí», dije con calma, tomando un sorbo de mi café. «Dijiste que has estado sintiendo dolor». «Estoy intentando ayudar». Sus ojos se entrecerraron. «¿Crees que estoy mintiendo?» «No», dije rápidamente. «Creo que hay algo que no me estás contando». La pausa que siguió fue gélida. Jenny dejó el tenedor lentamente, como si estuviera manejando una granada. Su rostro se contrajo, en parte por la sorpresa, en parte por el asco. «No puedo creerte». «¿Qué?», pregunté, desconcertado. «Estoy mostrando preocupación». «No, estás haciendo que esto se trate de ti», espetó. «De tu comodidad. Estás tratando de controlar mi cuerpo bajo el pretexto del cuidado. Eso no es compasión, Mark. Es manipulación». Parpadeé, descolocado por la repentina tormenta. «Llevas semanas evitándome. Finalmente hago algo al respecto. Y yo soy el villano». Se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo de madera. «Dios, de verdad que no lo entiendes», siseó. «No estás escuchando. Nunca escuchas». «Estoy escuchando ahora», dije, en voz baja. «Di algo real». Me señaló, con el dedo temblando. «¿Quieres algo real? Aquí tienes algo real». «Estoy agotada. Cada vez que me tocas, se siente como una negociación. Como si te debiera algo por ser un buen marido». «Eso no es justo», dije, apenas manteniendo mi voz firme. «He hecho todo lo posible por ser bueno contigo». Ella rió amargamente. «¿Exacto? Haces cosas para ganar puntos, no porque te importe». «¿Y ahora qué?» «Si no me acuesto contigo, estoy rota». Me ardía la garganta. «Estás retorciendo las cosas». «No», dijo ella. «Finalmente lo estoy diciendo en voz alta». Por un momento, ambos nos quedamos allí, de pie, el aire entre nosotros denso con todo lo que no habíamos dicho durante meses. Quizás más. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue furiosa por el pasillo, cerrando la puerta del dormitorio de un portazo detrás de ella. El sonido resonó por la casa como un trueno. Me volví a sentar lentamente. Mis huevos se habían enfriado. Miré la silla vacía frente a mí e intenté rastrear cómo habíamos llegado hasta aquí. Como esta mujer que una vez se reía de mis peores chistes y buscaba mi mano bajo la mesa, ahora me miraba como si fuera un extraño en su cocina. ¿Realmente estaba tan ciego? ¿O ella simplemente estaba demasiado lejos? Miré mi café, amargo, a medio beber. Quizás eso éramos nosotros ahora también. Después de la explosión, hice lo que cualquier marido medianamente decente podría hacer cuando se le acusa de no escuchar. Dejé de intentar hablar y empecé a estar presente. Bajé la intensidad. No más charlas sobre médicos. No más preguntas. Sin presión. La dejé ser. Pero en el silencio, me acerqué. Ese lunes, me levanté antes que ella. Hice café con canela y dejé una taza caliente junto a su cama. No esperé a que me diera las gracias. Simplemente la coloqué allí y me fui. Para el jueves, estaba doblando su ropa mientras la mía seguía intacta. Cocinaba la cena todas las noches.
Estofado de ternera, risotto de espinacas, linguini con gambas, cosas que solía reservar para nuestras citas. Ahora era simplemente martes. El jazz suave comenzó a llenar la cocina de nuevo, mi vieja lista de reproducción de Spotify sonando desde el altavoz Bluetooth mientras picaba hierbas y removía sartenes como si estuviera en una audición para un programa de cocina. Encendí velas en la cena. De las de verdad, no las falsas velas de té parpadeantes. Y no la toqué. Ni una sola vez. Ni siquiera cuando se paró a mi lado enjuagando los platos, su brazo desnudo rozando el mío. Solo sonreí, hice algún chiste malo sobre el tiempo y seguí secando platos. Ella lo notó. Podía ver un cambio en su postura. Se quedaba un poco más de tiempo en la habitación, se reía un poco más suavemente de las cosas que yo decía. Incluso se sentó conmigo durante 2 episodios completos de esa serie documental que me gustaba, la que antes le hacía poner los ojos en blanco. Y por un tiempo, me permití creer que quizás estábamos volviendo a encontrarnos. El aire en la casa no se sentía cálido exactamente, pero sí menos frío, como Seattle en marzo, todavía lloviendo, pero no helando. Una noche, dejé una única rosa de tallo largo en la encimera de la cocina. Sin nota, sin expectativas, solo la flor, cubierta de rocío y aún medio dormida a la luz de la mañana. La vio. Sé que lo hizo. Cuando llegué a casa, ya no estaba en la encimera. No había rastro de ella en la basura, pero tampoco apareció en un jarrón. Ella no la mencionó. Eso dolió un poco. Aún así, aparté el pensamiento. Me dije a mí mismo que la curación lleva tiempo. Me dije que se estaba descongelando. Porque Jenny había empezado a sonreír más. Esa sonrisa que no había visto en semanas, la verdadera, con esa suave arruga en la comisura de sus labios. La que parecía luz de sol. Incluso elogió la pasta una noche, dijo que el ajo estaba perfecto. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo más de lo habitual. Eso debería haberse sentido como un progreso, pero algo dentro de mí no se relajaba del todo. Tal vez era como todavía se apartaba por la noche. Como siempre encontraba algo que hacer justo antes de acostarse, ordenar el armario de la ropa blanca, revisar su correo electrónico, doblar toallas que ni siquiera estaban sucias. Se movía como una bailarina, siempre fuera de mi alcance. Empecé a notar pequeñas cosas. Su teléfono ya no se quedaba cargando en la cocina. La seguía de habitación en habitación como una sombra. Había un nuevo perfume en su cuello, sutil y dulce, algo que no reconocí. Nunca solía usar perfume para limpiar el baño de invitados. Aún así, le di el beneficio de la duda, porque eso es lo que haces cuando intentas salvar algo. Acallas las voces en tu cabeza y esperas que el amor sea más fuerte. Incluso me sorprendí sonriendo en el espejo una vez, estúpidamente esperanzado. Como si mantenía la línea el tiempo suficiente, si seguía poniendo jazz y picando chalotas y dejando flores donde pudiera encontrarlas, ella volvería a mí. Pero una parte de mí sabía que estaba tratando una herida profunda con aceite de lavanda, porque su sonrisa era solo superficial, y el silencio tras ella empezaba a rugir. Era un viernes por la noche, una de esas noches lluviosas de Seattle que difuminaban las luces de la ciudad fuera de nuestras ventanas en suaves halos. Habíamos compartido una botella de Malbec con la cena, su favorito, terroso y suave. El aroma a ajo asado aún persistía en el aire, aferrándose a los bordes de la llama de la vela. Jenny estaba de pie junto al fregadero, agitando los últimos restos de su vino. Su hombro desnudo brillaba bajo la luz ámbar, el tirante suelto de su suéter deslizándose como si quisiera ser tocado. Por primera vez en semanas, me permití imaginarlo. Esa cercanía, ella apoyándose en mí, sus dedos entrelazándose con los míos como solían hacerlo, sin pensar. Me acerqué a ella lentamente, como si me acercara a un animal salvaje. Sin ansiedad, sin desesperación, solo con esperanza. El tipo de esperanza que se construye después de la paciencia, después del esfuerzo, después de elegir la amabilidad, incluso cuando te estás rompiendo por dentro. Hola, dije suavemente. Se giró, sus ojos indescifrables, pero no fríos. Extendí la mano, apartando un mechón de pelo de su mejilla. Mis dedos se demoraron medio segundo de más. Su respiración se entrecortó, pero no como solía hacerlo. Te he echado de menos, susurré. Estás preciosa esta noche.
Me incliné suavemente. No con fuerza. No para tomar, solo para ver si ella me encontraría a mitad de camino. No lo hizo. En cambio, su espalda se puso rígida y giró la cabeza lo suficiente como para romper el momento. Entonces, su voz salió más fría que la copa de vino que aún sostenía en su mano. Nunca pidas intimidad, dijo secamente. Se acabó. Las palabras no cayeron como una bofetada. No, se hundieron como hielo en mis pulmones. Parpadeé, retrocediendo lentamente. Mi mano cayó a mi costado, sintiéndose de repente fuera de lugar en mi propio cuerpo. Perdona, dije, apenas por encima de un susurro. Ella seguía sin mirarme, simplemente observando la ventana empañada por la lluvia como si no acabara de clavar un cuchillo en el centro de la vida que habíamos construido. «¿Me has oído?», repitió. «No lo conviertas en un drama. No conviertas esto en una especie de deuda emocional que tengo que pagar». Algo dentro de mí se resquebrajó, pero no se rompió. Asentí una vez, exhalando lentamente. «Ya no necesito eso de ti», dije, con voz calmada. «Firme. Demasiado firme». Eso captó su atención. Giró la cabeza bruscamente, y por primera vez en semanas, vi una fractura en su armadura. Sus labios se separaron como si fuera a responder, pero no salieron palabras. «¿Qué significa eso?», preguntó, su tono agudizándose con algo cercano al pánico. No respondí. Simplemente pasé a su lado hacia el patio, cogiendo mi chaqueta del gancho sin decir una palabra más. Me siguió hasta la mitad de la puerta. «Mark, no juegues». «¿Qué significa eso?». Me detuve con la mano en el pomo. La lluvia golpeaba el cristal como si quisiera unirse a la conversación. Miré por encima del hombro solo una vez. «Significa que he terminado de mendigar migajas de alguien que solía amarme». Y con eso, salí a la noche, dejando que la puerta se cerrara detrás de mí. El aire frío golpeó como la claridad. Ahí fuera, bajo la lenta llovizna y el silencioso zumbido de la calle, me di cuenta de algo. Esto ya no era un matrimonio. Era un punto muerto. Y yo acababa de deponer mi arma. El gimnasio olía a colchonetas de goma y a limpiador cítrico. No exactamente romántico, pero después de semanas de silencio sofocante y tensión quebradiza en casa, se sentía como aire que finalmente podía respirar. No había pisado un gimnasio en 2 años. No desde aquel intento de vida sana que Jenny y yo probamos después de Año Nuevo, el que abandonamos para el día de San Valentín. Sin embargo, aquí estaba de nuevo, con 48 años, una rigidez en los hombros como si tuviera grava, mirando el formulario de inscripción digital en un kiosco con pantalla táctil mientras los altavoces del techo emitían remixes de pop que no podía nombrar. La recepcionista, alegre, excesivamente bronceada, levantó la vista de su escritorio. «Estás con Nina», dijo. «La única entrenadora disponible en este momento. Espero que no te importe». «Claro», murmuré. «No soy exigente». Eso era mentira. Solía ser preciso con todo. ¿Quién me cortaba el pelo? ¿Qué tintorería planchaba mis camisas? ¿Qué restaurantes reservaba para los aniversarios? Ahora apenas me importaba quién sabía qué aspecto tenía. No me esperaba a Nina. Entró unos minutos después con el tipo de energía que se sentía como la gravedad. Una atracción silenciosa que notabas antes de ver la fuente. Atlética, sí, pero no intimidante. Sus brazos estaban tonificados. Su postura, segura pero abierta. Zapatillas gastadas, coleta, una actitud pragmática sin ninguna intención de venta. «¿Tú eres Mark?», preguntó, escaneándome con la mirada como si ya pudiera ver todas las excusas que estaba a punto de poner. «Ese soy yo». Extendió una mano. Apretón firme. «Nina, por cierto». Ligamento cruzado anterior roto, 2 cirugías, aprendí a entrenar por las malas. ¿Tienes alguna lesión que deba saber? Solo la lenta erosión de mis ganas de vivir, respondí con sarcasmo. Ella sonrió de lado. «Ah, una condición masculina crónica que viene con el matrimonio y la hipoteca. Estira los isquiotibiales». Me cayó bien al instante. La sesión no fue fácil.
Me hizo hacer sentadillas en la pared hasta que me temblaron las piernas y corrigió mi postura sin dudarlo. Pero también se rió genuinamente cuando hice una broma sobre mi columna vertebral presentando una queja. No mimaba, no explicaba de más, simplemente dejaba que el trabajo hablara por sí mismo. En algún punto entre la tercera serie de zancadas y la ronda final de planchas, me di cuenta de que no había mirado mi teléfono ni una sola vez. Cuando terminamos, me senté en el banco, empapado y dolorido, pero de alguna manera más ligero. Nina me entregó una toalla y una botella de agua, luego se sentó frente a mí en el suelo, estirando. Parecía que intentabas huir de algo hoy, dijo casualmente, sin mirarme. Levanté una ceja. ¿Tan desesperado parezco? Pareces un tipo que necesitaba levantar algo más pesado que sus propios pensamientos. Solté una risa baja. Supongo que no está muy lejos de la realidad. Ella asintió, sin presionar. Bueno, todos tenemos nuestros fantasmas. Nos quedamos sentados un momento más, el gimnasio vaciándose lentamente a nuestro alrededor. Cuando me levanté para irme, ella tocó su teléfono. ¿Quieres programar otra sesión? Dudé, luego asentí. A la misma hora la semana que viene. Que sean 2 veces por semana, dije. Si mis rodillas sobreviven. Ella sonrió. Se adaptarán. Solo no me dejes plantado. Levanté las manos. No soy ese tipo de persona. Mientras caminaba hacia el aparcamiento, con la sudadera empapada pegada a mi espalda, sentí que algo cambiaba. No estaba sonriendo exactamente, pero tampoco estaba fingiendo normalidad. Nina no sabía nada de Jenny ni de mi cama vacía ni de la forma en que una sola frase había abierto una brecha en mi matrimonio la semana pasada. Pero me vio a mí, no como un proyecto o una amenaza, sino como una persona. Y después de todo de lo que había estado privado últimamente, eso fue suficiente para traerme de vuelta. Era un martes por la tarde, de esos días laborables olvidables en los que no pasa nada, excepto que pasa de todo. Acababa de volver del gimnasio, con el pelo húmedo, los músculos doloridos de esa manera satisfactoria que me decía que todavía estaba vivo. Me senté en el sofá con las piernas estiradas, revisando mensajes con Nina para confirmar el horario de entrenamiento de la próxima semana. Bromeábamos sobre cómo finalmente había logrado no caerme de la máquina de remo cuando Jenny entró. Sostenía una copa de vino, como siempre, pero su postura era extraña, demasiado erguida, como si se estuviera preparando para algo o entrando en una escena que no había ensayado. No dijo hola, solo se quedó merodeando. Podía sentir sus ojos quemando el costado de mi cara mientras escribía. Un segundo después, instintivamente giré la pantalla unos grados. No por secretismo, solo por privacidad, y eso fue suficiente para encender la mecha. ¿Con quién te escribes? Su voz restalló en la habitación como una goma elástica. Levanté la vista lentamente. Estaba de pie, rígida, con los brazos cruzados fuertemente bajo el pecho, como si necesitara sujetarse físicamente. Solo una amiga, dije con calma. ¿Una amiga? Su tono ya estaba escalando. No giras el teléfono así por una amiga. Incliné la cabeza. ¿Te refieres a cómo tú siempre llevabas el tuyo al baño? Su boca se abrió, pero no salió nada. La habitación se volvió densa en un instante. El aire entre nosotros se sentía más tenso que en cualquier discusión que hubiéramos tenido antes. No porque estuviera enfadado, sino porque no lo estaba. No me levanté, no me defendí, solo observé. Se acercó un paso más, alzando la voz. ¿Estás viendo a alguien? No me inmuté. ¿Por qué pensarías eso? Porque últimamente estás diferente, espetó. Llegas a casa sonriendo. Escondes tu teléfono. Hueles a jabón y a esfuerzo. Te vistes mejor. ¿Te ríes de la nada? ¿Y eso te molesta?, pregunté, genuinamente curioso. Jenny parpadeó como si la hubiera golpeado. No se trata de que me moleste. Se trata de honestidad. Ahora me levanté, no con fuerza. Solo para mirarla a los ojos. Tiene gracia viniendo de la reina del «solo estoy cansada», dije en voz baja. Su rostro se tensó. No le gustaba que la desenmascararan. No cuando no podía controlar el ángulo.
No tienes derecho a manipularme con un falso arco de superación personal mientras andas a escondidas a mis espaldas, siseó. Dime quién es. La miré. De verdad. Miré el rubor que subía por su cuello, la locura detrás de sus ojos. No, dije, con voz firme. Su mandíbula cayó ligeramente. No, repetí. No tienes acceso a mi vida solo porque de repente te sientas amenazada. Eso fue todo, explotó. Eres increíble. Me estás culpando a mí por esto, por intentar arreglar lo que tú rompiste. No estoy culpando a nadie, respondí con calma. Solo he terminado de ser el único que sangra en silencio. Su copa golpeó la encimera con demasiada fuerza. El vino se derramó. Su labio tembló, pero se dio la vuelta como si aún pudiera ganar las alas si salía primero. No la perseguí. No me expliqué. Simplemente me volví a sentar y abrí mi teléfono de nuevo. Nina había enviado un meme, uno tonto. Gatos levantando pesas. Me reí entre dientes. En algún lugar del pasillo, una puerta se cerró de golpe. Y me di cuenta de algo. Por primera vez en meses, el silencio que dejó tras de sí no se sintió como un castigo. Se sintió como paz. El gimnasio se había convertido en mi santuario. Sudor, movimiento, repetición, cosas sencillas que no mentían. Sabía cuántas repeticiones me quedaban. Cuántos segundos hasta que sonara la campana. Nadie fingía. Nadie actuaba. O empujabas el peso o no lo hacías. Nina me saludó con un asentimiento ese día. Sin charla forzada, solo un calentamiento rápido. Press de banca, 5. Ese era su estilo. Enfocada, respetuosa, sin rodeos. Estábamos a mitad de los remos con mancuernas cuando noté el cambio en el aire. Siempre se sabe cuando alguien no invitado entra en una habitación. La forma en que las cabezas empiezan a girar, como las conversaciones vacilan durante medio segundo. Es instintivo. La interrupción tiene su propia gravedad. Entonces oí los tacones. Demasiado agudos, demasiado lentos, resonando en el suelo de goma como si no pertenecieran allí. Levanté la vista y allí estaba. Jenny, vestida como si estuviera en una audición para un reality show. Mallas ajustadas que no había usado en años. Una camiseta de tirantes escotada que gritaba desesperación. Pelo arreglado, maquillaje recargado, brillo de labios demasiado brillante. Se movía como una tormenta fingiendo ser una brisa. Y sus ojos, estaban fijos en Nina y en mí como misiles termoviados. Vaya, dijo Jenny en voz alta, el sarcasmo goteando de cada sílaba. Así que a esto se parece una crisis de la mediana edad ahora. Nina se quedó helada. Yo también. Todo el gimnasio pareció caer en un silencio incómodo. Incluso el tipo que hacía peso muerto cerca de la jaula de sentadillas se detuvo a mitad de repetición. Jenny, aquí no, dije con firmeza, dando un paso adelante. Pero ella ya avanzaba, con el teléfono en una mano como si estuviera lista para grabar o para lanzarlo. Ni siquiera tuviste la decencia de mentir al respecto, siseó. Lo sabía. Sabía que algo estaba pasando. Nina dio un pequeño paso atrás, más confundida que asustada. No sé qué crees que es esto, comenzó, pero Jenny la interrumpió. Oh, ahórratelo. Eres la chica del gimnasio, ¿verdad? La que se ríe de sus tristes chistes y le toca el brazo cuando gime en una serie. Jenny, dije de nuevo, más cortante ahora. Se volvió hacia mí. No, no tienes derecho a hacerte el tranquilo ahora. ¿Crees que puedes humillarme? ¿Hacerme parecer la loca mientras andas a escondidas con una entrenadora sudorosa? La gente estaba mirando. Los teléfonos definitivamente estaban fuera. Podía sentir el ardor de la atención atravesando cada segundo. Me interpuse entre ellas. Ella no es tu problema, dije en voz baja. Lo eres tú. Eso la golpeó. Su boca se abrió, pero las palabras no siguieron. Viniste a un espacio público e intentaste avergonzar a alguien que no ha hecho nada malo. Solo para sentir que todavía tenías el control. Su rostro se sonrojó. Oh, ¿y qué?
¿Ahora eres un santo? ¿Te has reinventado en una barra de dominadas? No, dije, mi voz baja pero sin temblar. Simplemente dejé de disculparme por necesitar aire. Por un segundo, pareció aturdida. No por lo que dije, sino porque lo decía en serio. Luego, la vergüenza hizo acto de presencia. Sus ojos se desviaron hacia los curiosos que se acumulaban. La mujer de la recepción ya estaba a medio levantar de su asiento. La respiración de Jenny se entrecortó. Miró a Nina, que no dijo nada, simplemente se mantuvo erguida, con los brazos cruzados sobre el pecho como una roca. Finalmente, Jenny giró sobre sus talones y salió furiosa. El sonido de esos tacones ahora furioso y rápido. El gimnasio exhaló. Nina soltó un silbido bajo. Bueno, dijo. Eso ha sido algo. Asentí. Siento que te hayan metido en esto. Se encogió de hombros. He visto cosas peores, pero oye, ojalá hubiera traído mi camiseta de árbitro. Esbocé una sonrisa cansada. La próxima vez. Me entregó una toalla como si nada hubiera pasado, y volvimos al entrenamiento. Pero en el silencio entre repeticiones, lo sentí. La guerra a la que Jenny intentó arrastrarme, yo ya no pertenecía a ella. El gimnasio estaba más tranquilo una semana después. Un martes por la tarde con cielos nublados y menos gente de lo habitual. Estaba en la cinta de correr, con los auriculares puestos, a mitad de carrera, tratando de superar los pensamientos que aún resonaban del desastre de la semana pasada. Fue entonces cuando la vi. ¿Viene? Entró pavoneándose como si fuera la dueña del lugar. Pelo rizado, cara completamente maquillada, un sujetador deportivo una talla demasiado pequeño bajo una camiseta de tirantes rosa neón, mallas como una segunda piel. Cada centímetro de ella gritaba intención. No estaba aquí para hacer ejercicio. Estaba aquí para ser vista, y no por extraños, sino por mí. Pasó junto a la fila de máquinas de cardio o como si estuviera en una pasarela. Cada paso un poco demasiado deliberado. Se rió fuerte y falsamente de algo que dijo uno de los entrenadores, apoyando una mano en su brazo como si fueran viejos amigos. Lo vi retroceder, sin saber qué hacer con el afecto repentino de una mujer que nunca había conocido. Seguí corriendo, sin bajar el ritmo, sin reaccionar, solo siguiendo su reflejo en el espejo mientras revoloteaba de máquina en máquina, sin comprometerse nunca con un solo ejercicio. Me miró a los ojos una vez, me dedicó una sonrisa de complicidad como si fuera una broma privada, como si todavía estuviéramos conectados de alguna manera. No le devolví la sonrisa. Se movió hacia las pesas libres, hizo 2 series de curl de bíceps con mancuernas de 2 kilos, los brazos demasiado rígidos, la forma completamente incorrecta, y luego las abandonó en cuanto vio a Nina entrar desde el pasillo trasero. Fue entonces cuando se convirtió en un espectáculo. Jenny se echó el pelo hacia atrás, pasó contoneándose junto a Nina y se inclinó lo justo para atarse un zapato que no necesitaba ser atado. Sus ojos se alzaron, comprobando si Nina se había dado cuenta. Lo hizo, pero Nina no alteró su paso. Ni siquiera parpadeó. Simplemente pasó de largo como si Jenny fuera un fantasma en Lululemon. Fue entonces cuando la sonrisa de Jenny vaciló. Se recuperó rápidamente, demasiado rápido, y regresó hacia las cintas de correr, esta vez más despacio, alargando su caminata como si pudiera reescribir la escena. Apagué mi máquina, la limpié, cogí mi botella de agua y caminé directamente hacia Nina con una calma que era completamente real. Hablamos de cambios de horario, de una nueva rutina de espalda que quería probar. No mencionamos el huracán que intentaba formarse a 1 metro de distancia. Jenny merodeaba cerca, fingiendo tomarse el pulso como si estuviera calculando su frecuencia cardíaca en reposo. Finalmente, se marchó de vuelta hacia los vestuarios. Ni una sola vez rompió su personaje, pero sus ojos. Sus ojos decían la verdad, porque por primera vez en nuestro matrimonio, vi el pánico claramente en su rostro. No porque yo estuviera con otra persona, sino porque no estaba devolviéndole la mirada. Nina me entregó una toalla de sudor. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Asentí. Sí. Y lo decía en serio. Ese fue el momento en que me di cuenta de que el control que Jenny tenía sobre mí se había desvanecido. La culpa, la vergüenza, las acrobacias emocionales, cortadas como una cuerda.
Había venido intentando desestabilizarme, tratando de hacerme sentir como el villano en algún retorcido triángulo amoroso. Pero yo ya no estaba en su historia, y ella apenas empezaba a entenderlo. El salón estaba en silencio cuando llegué a casa. Era una de esas tardes tranquilas en las que incluso la casa parecía contener la respiración. Sin música, sin tintineo de platos, solo el leve zumbido del frigorífico y el suave crujido de las tablas del suelo bajo mis pasos. Jenny estaba sentada en el sofá. Llevaba ese suéter color crema que solía encantarme. Su pelo estaba cuidadosamente recogido detrás de las orejas, las piernas dobladas debajo de ella como si intentara parecer más suave. No la había visto así en semanas. Sin copa de vino, sin teléfono en la mano. Me miró, con los ojos abiertos y casi cautelosos, como si supiera lo que se avecinaba. No me senté. Me quedé de pie, justo más allá de la mesa de centro, el peso de todo lo no dicho instalándose entre nosotros. Quiero el divorcio, dije. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Todavía no. Vi cómo el color se desvanecía ligeramente de su rostro, pero lo cubrió rápidamente, parpadeando como si estuviera limpiando su pantalla. ¿Por qué ahora?, preguntó en voz baja. Exhalé lentamente. Porque lo he intentado. De verdad que lo hice. Cociné. Limpié. Te di espacio. Te di silencio. Te di el beneficio de la duda cuando todo en mí decía que no lo hiciera. Y a cambio, me diste reglas. Distancia, burla. Su mandíbula se tensó. Estás exagerando. Ignoré eso. No me has tocado en más de un mes, Jenny. No solo físicamente, sino emocionalmente, mentalmente. Construiste un muro y me desafiaste a escalarlo, sabiendo perfectamente que moverías los ladrillos cada vez que me acercara. Estaba pasando por algo. Lo sé, dije bruscamente. Lo vi y aún así estuve ahí. Pero nunca me encontraste a mitad de camino. Ni una sola vez. Ella desvió la mirada, sus dedos apretando su manga. Me ablandé, solo un poco. No estoy enfadado, dije. Ya no. Pero estoy cansado. Cansado de mendigar sobras. Cansado de andar con pies de plomo en una casa que yo pago. Cansado de esperar que me veas como solías hacerlo. Nunca dejé de verte, susurró. Quizás, dije, pero dejaste de elegirme. Su cabeza se giró bruscamente ahora. ¿Y qué? ¿Me dejas porque no me acosté contigo lo suficiente? No, dije con calma. Te dejo porque cuando busqué conexión, me entregaste un ultimátum. Cuando mostré vulnerabilidad, respondiste con reglas. Y cuando pedí honestidad, me diste teatro. Su expresión cambió entonces, de defensiva a algo mucho más peligroso. Orgullo herido. ¿Crees que eres el único que sufrió?, espetó. ¿Crees que fue fácil para mí vivir con alguien que no captaba una indirecta? ¿Que seguía presionando incluso cuando yo decía que no? No estaba presionando, dije en voz baja. Estaba esperando. Hay una diferencia. El silencio se extendió de nuevo. Esta vez, no me miró. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, hacia su propio reflejo en el cristal. ¿Realmente vas a hacer esto?, dijo finalmente. Sí. Asintió una vez, lentamente, luego se volvió hacia mí con esa máscara fría y ensayada que llevaba tan bien. Sigo pensando que no hice nada malo. Y eso, más que cualquier otra cosa, lo sé yo todo. No me inmuté, no discutí, solo asentí. Esa es la diferencia entre nosotros, dije. Yo pasé meses tratando de averiguar en qué me equivoqué. Tú pasaste meses evitando los espejos. Retrocedí hacia el pasillo. Haré que te envíen los papeles para el final de la semana. No respondió. Simplemente se quedó allí, quieta y compuesta, como si al no moverse, todo aquello pudiera no ser real. No miré atrás mientras caminaba por el pasillo. No me detuve en la puerta. Ya había hecho una pequeña maleta el día anterior, solo lo esencial. Esto no era un castigo. Era libertad, para ambos. La puerta principal se cerró con un suave clic. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no me sentí vacío.
Me sentí acabado. La oficina del abogado era todo cristal y cromo, diseñada para hacer que los finales parecieran transacciones. La sala de conferencias tenía una larga mesa de caoba, una pila ordenada de documentos en el centro y una caja de pañuelos colocada con precisión quirúrgica en una esquina. Como si se esperara el duelo, pero debiera mantenerse en orden. Llegué temprano. Jenny llegó tarde. No era una sorpresa. Finalmente apareció 30 minutos después, envuelta en un largo abrigo negro. Sus gafas de sol todavía puestas a pesar del cielo nublado. Parecía más delgada, o quizás solo más pequeña. No habló al principio, solo se sentó frente a mí, apretando el abrigo como si fuera una armadura. La abogada, neutral, eficiente, nos guió a través de la documentación. División de bienes. Sin hijos, sin disputa. Cuando los formularios estuvieron sobre la mesa, Jenny simplemente los miró. Su mano no se movió. Necesito un segundo, dijo en voz baja. La abogada salió, cerrando la puerta detrás de ella. Silencio. Entonces Jenny me miró por primera vez. Me miró de verdad. Su voz se quebró incluso antes de hablar. No quiero esto. No me moví. La cagué, dijo, las lágrimas brotando rápidamente ahora. Te alejé porque no sabía cómo decir lo que sentía. Tenía miedo. No quería ser vulnerable. Me quedé en silencio. Dejé que hablara. Dejé que vaciara lo que necesitara. Debería haberte dicho la verdad sobre lo insensible que me sentía. Sobre lo enfadada que estaba conmigo misma, no contigo. Pensé que si te mantenía a distancia, podría. No sé. Controlar algo. Su mano se extendió sobre la mesa, vacilante, temblando. Mark, por favor. Lo siento. De verdad. Lo veo ahora. Y juro que puedo hacerlo mejor. Quiero volver a intentarlo. Las palabras aterrizaron suavemente. Pero no me conmovieron, porque llegaban demasiado tarde. Todos los meses que pasé anhelando esta honestidad. Y ahora, cuando no quedaba nada que salvar, finalmente la ofrecía como una ganga. Miré su mano, pero no la tomé. En cambio, la miré a los ojos. Jenny, dije en voz baja. Te creo. Ella parpadeó, sorprendida. Creo que lo sientes y que no sabías qué hacer. Creo que te sentías atrapada en tu propia mente. Pero también creo que tomaste decisiones. Su rostro se contrajo ligeramente. Y yo tomé las mías, dije. Cogí el bolígrafo, firmé los papeles sin ceremonia. Sin ira, solo finalidad. Luego los deslicé sobre la mesa. Ella no los miró. Por favor, susurró. Solo dame una oportunidad para arreglarlo. Me levanté, abrochándome el abrigo. Tuviste oportunidades, dije amablemente. Muchas. Pero elegiste el orgullo cada vez. Elegiste el silencio. Elegiste la frialdad por encima de la conexión. Las lágrimas corrían libremente ahora. Pero no me inmuté. Me pediste que no suplicara, dije, y te escuché. Dijiste que nunca volviera a pedirlo, y no lo he hecho. Me giré hacia la puerta. Mark, llamó. Me detuve, con la mano en el marco. Es demasiado tarde, dije suavemente, sin darme la vuelta. Y finalmente estoy en paz con eso. Y salí. Sin arrepentimiento, sin satisfacción, solo paz. Estaba lloviendo de nuevo. El tipo de lluvia suave y constante de Seattle que hace que todo parezca un recuerdo. Estaba sentado frente al Dr. Leslie, un viejo amigo de la universidad que ahora usaba gafas de leer y tenía tendencia a remover demasiado su café. No nos habíamos visto en años, pero se había enterado del divorcio a través de amigos en común. Me invitó a almorzar. Territorio neutral. Un diner con cabinas grasientas y un espresso aguado. He querido preguntarte, dijo, removiendo por tercera vez. ¿Jenny te contó alguna vez lo del hospital? Parpadeé. ¿Qué cosa del hospital? Levantó la vista, dudó. ¿No lo mencionó? No. Se reclinó. Vino para una ecografía el mes pasado.
Algo de la presión arterial. Nada serio, pero tuvo que rellenar formularios. Análisis de rutina. El técnico me lo mencionó más tarde, de pasada. Está embarazada de unas 4 semanas. El estruendo de un tenedor detrás de mí, un siseo de la cocina. Todo lo demás se silenció. Lo miré fijamente. 4 semanas, asintió lentamente. No quise asumir nada. Pensé que lo sabrías. Pero negué con la cabeza. No hemos tenido intimidad en meses. La boca de Leslie se cerró. Lo entendió de inmediato. Los números se alinearon como fichas de dominó. 4 semanas. Después de todo, después de las peleas, después del rechazo final, después del colapso público en el gimnasio y la súplica desesperada en la oficina del abogado. Esa era la cronología, y no era la mía. No hablé durante un minuto entero. La lluvia rayaba la ventana a mi lado como una lenta confesión. ¿Estás bien?, preguntó Leslie amablemente. Asentí una vez. Sí. Y de una manera extraña, lo estaba. No bien en el sentido tradicional, pero firme, claro, porque ahí estaba la prueba. La prueba que nunca pedí. La respuesta a las preguntas que había dejado de formular. El hilo invisible que había deshecho todo el tejido. Ella había seguido adelante mucho antes de decir que no lo había hecho. Y todavía intentaba ser la dueña de la narrativa incluso después de haber reescrito la historia sin mí en ella. Lo siento, dijo Leslie. Yo no, respondí. Me lanzó una mirada. Aclaré, quiero decir, no me sorprende. Creo que una parte de mí siempre lo supo. Incluso antes de la distancia, incluso antes de las reglas y la cama fría y las conversaciones con copas de vino. Removí mi propio café, mirando el remolino. Simplemente no quería que fuera verdad, porque si lo era, entonces todos esos meses que pasé intentándolo fueron solo yo luchando por algo que ya estaba muerto. Él asintió solemnemente. ¿Y ahora qué? Sonreí débilmente. ¿Ahora? Sigo adelante. Levantó una ceja. Tengo sesiones de gimnasio con alguien que me habla como si importara, añadí. Tengo silencio en mi apartamento que no me castiga. Tengo libertad y piernas que ya no tiemblan después de 3 series de sentadillas. Él se rió entre dientes. Afuera, las nubes se movieron un poco, lo suficiente para que la luz se abriera paso. Opaca y gris, pero aún así, luz. Pagué la cuenta. Al salir a la lluvia, no me apresuré a cubrirme. No me encogí ante ella. Dejé que cayera. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí empapado. Me sentí limpio. Jenny le dijo a Mark, nunca pidas intimidad o se acabó. ¿Pero era su límite honesto o solo un escudo para ocultar una traición? Dime en los comentarios. ¿Se estaba protegiendo a sí misma o simplemente lo estaba alejando? Si esta historia te hizo sentir algo, no olvides darle a me gusta y suscribirte.